Bien, entonces, buen día nuevamente. Vamos a empezar a retomar la clase del día de hoy. La última clase habíamos visto algunas fuerzas notables, eh, como son el peso o la fuerza de fricción, y había hecho una aclaración importante sobre lo que es la fuerza de fricción o rozamiento estática. Vean ustedes que la fuerza de fricción estática se puede calcular como μs multiplicado por la normal, donde μ representa el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción estático generalmente es mayor que el cinético, y eso es algo que todos han podido evidenciar seguramente. Es más difícil empezar a mover un objeto que está en reposo que el mismo objeto, una vez que ya empezó a moverse, mantenerlo en movimiento. ¿Se entiende? Y eso es porque el coeficiente estático, μs, suele ser mayor que el coeficiente cinético. ¿Ya? Pero hay una diferencia más notoria. La fricción cinética se calcula siempre como μk por normal, esta ecuación que le estoy resaltando en la pantalla. En tanto que la fricción estática se calcula de esta manera. No es lo mismo. Les voy a pedir, por favor, que en los ejercicios no reemplacen μs por normal de manera mecánica cuando haya que trabajar con la fricción estática. La fricción estática vale como máximo μs por normal. No es que es igual a μs por normal. ¿De acuerdo? Eso significa que se aceptan valores menores a μs por normal para la fricción estática. Esto es algo fundamental. Y había hecho en la última clase un pequeño ejercicio con valores numéricos para ver qué es lo que ocurre si hay una fuerza que actúa sobre un bloque y este bloque no se mueve. Eso significa que la fuerza externa F mayúscula se iguala con la fuerza de fricción Fs minúscula, porque de otro modo no habría equilibrio. Si una de las dos fuerzas fuese más grande, el bloque se movería en el sentido de la fuerza que es más grande, pero eso no ocurre. La única forma de que esta fuerza F mayúscula mueva el bloque es que llegue a ser mayor que la fuerza de fricción estática. Y resulta que la fricción estática como máximo vale μs por normal. Entonces yo puedo hacer que la fuerza F mayúscula aumente y la fuerza de fricción estática va a ir aumentando en la misma magnitud. La fuerza F vale 30 newtons, entonces la fuerza de fricción vale 30. ¿Puede valer 30 la fuerza de fricción? Sí, porque como máximo esta fuerza de fricción es 39.2, o sea, 30 aún puede. Si la fuerza externa es 35 newtons, la fricción estática es 35 newtons también. ¿Es permitido este valor? Sí, porque como máximo vale 39.2, aún está dentro del rango. Y si la fuerza F es exactamente igual a 39.2, ¿cuánto vale la fuerza de fricción estática? Exactamente 39.2. ¿Puede todavía tener este valor? Sí, porque la ecuación dice que la fricción estática es menor o igual a μs por normal. El problema se da a partir de 39.2 para arriba en este ejemplo numérico. Si la fuerza F vale 40 newtons, ya la fuerza de fricción estática no puede seguir aumentando, se queda en 39.2. Y con toda certeza la fuerza externa rebasa a la fuerza de fricción y el bloque empieza a moverse. Esa es la situación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo último que había mostrado la clase anterior y con eso estamos ya en condiciones de pasar a los ejercicios. ¿De acuerdo? Pasar a los ejercicios. Entonces, veamos este problema que está acá, el 12.9, extraído del libro de Beer en la 10ª edición. En este caso, se habla de un paquete de 20 kilogramos, pueden verlo en la figura, se encuentra en reposo sobre el plano inclinado cuando se aplica una fuerza P. Determine la magnitud de P si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete y el plano inclinado son iguales a 0.3. Entonces la figura
es bastante clara. Un bloque, plano inclinado, inclinación del plano 20 grados, una fuerza P con una inclinación de 30 grados actuando sobre el bloque. Bueno, este es un problema de secundaria, no tiene nada de física universitaria, pero está bien para empezar con el tema. La masa es esta, 20 kilogramos. Nos dan un tiempo. Generalmente en los problemas de dinámica no aparece el tiempo, pero si sí aparece es porque la intención es que se calcule la aceleración seguramente. Entonces, fíjense, el dato es que el bloque logra subir en 10 segundos 5 metros, partiendo del reposo. Entonces, nos están dando aquí datos de cinemática. Tiempo, distancia, velocidad inicial cero. Con esto se puede calcular la aceleración, con estos dos datos. Por otro lado, nos dan el coeficiente de fricción, que en este caso nos dicen que la cinética y la estática son iguales y de 0.3 ambos. Los ángulos, no nos daban nombres para los ángulos, pero siempre es ventajoso hacer esto, llamar de alguna manera al ángulo, a los datos, para resolver de manera algebraica, ¿de acuerdo? Es muy mala idea el ir reemplazando desde un principio los datos numéricos. Es, es ineficiente, uno pierde precisión y hasta es poco elegante, porque es como si uno no supiera álgebra. Lo más apropiado es reemplazar un ángulo, por ejemplo, aquí llamémosle alguna cosa, tita, ya listo, tita vale 20 grados. Y el otro ángulo, el de 30 grados, que sea phi, ya listo. Entonces voy a trabajar todo en función de esos ángulos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo obtenemos el valor de P? Esta fuerza P tiene que ser la causante de que el bloque suba 5 metros en 10 segundos. Entonces, de esos datos que son claramente de la cinemática, podemos hacer el cálculo acá. Miren ustedes, distancia igual velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración tiempo al cuadrado. Es una ecuación de la cinemática. ¿Por qué utilizo esta ecuación y no una que traiga derivadas o integrales? Bueno, porque resulta que sobre este bloque están actuando puras fuerzas de magnitud constante. Aún no he determinado las fuerzas. Fíjense que más abajo hago mi diagrama de cuerpo libre recién. Pero todas las fuerzas, la fuerza P, el peso, la normal, la fricción, todas son constantes. Y si la fuerza es constante, entonces la aceleración también es constante. Y si la aceleración es constante, no necesito complicarme con derivadas ni con integrales. Esta es una cosa muy buena. ¿De acuerdo? Entonces, es válido que utilice la ecuación de aceleración constante. Haciendo números, y les pido que revisen ustedes después, ya fuera de línea, esta aceleración da 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que ya se conoce la aceleración, podemos pasar a la dinámica. En la dinámica se construyen ecuaciones que se llaman ecuaciones del movimiento, que relacionan fuerza y aceleración. La técnica es bastante conocida, ustedes la han visto en la secundaria, es agarrar eh, los distintos objetos, las distintas masas, aislarlas en algo que se conoce como diagrama de cuerpo libre, que no es más que un diagrama sobre el cual o en el cual se identifican todas las fuerzas que actúan sobre una masa, sobre un solo cuerpo. Por mucho que en el problema tengamos varios objetos interactuando entre sí, el análisis se lo hace uno por uno, de forma aislada. Por eso es diagrama de cuerpo libre. Vean en rojo las distintas fuerzas, empezando por la fuerza de dato que nos dieron en este problema, la fuerza P, inclinada a un ángulo phi. Esta fuerza P habrá que descomponerla. Tenemos al peso M por G en la vertical. Tenemos a la normal, esa que parte desde la superficie de reacción, perdón, de contacto, hacia arriba,
sobre el bloque. Y tenemos a la fuerza de fricción. Entonces, lo primero, hay que aclarar por qué las flechas, los vectores de fuerza apuntan en el sentido que estamos mostrando en la figura. La fuerza P no hay discusión porque tiene que ser la fuerza que indica el enunciado, apuntando a la derecha, porque de otro modo no habría un movimiento hacia la derecha. El peso siempre apunta hacia abajo, M por G, en dirección vertical, no hay discusión. La normal N es la fuerza que hace la superficie de contacto sobre el bloque en dirección perpendicular a dicha superficie. Entonces no hay lugar a discusión de que esta fuerza N tiene que apuntar hacia arriba, como se ve en la figura. Y la fricción, pues hay que tener cuidado de hacia dónde se está moviendo el bloque. En este problema el bloque se está moviendo hacia arriba, entonces la fuerza de fricción apunta hacia abajo. Como el movimiento está garantizado, el problema habla de un desplazamiento de 5 metros hacia arriba, etcétera, eso quiere decir que la fricción tiene que ser la fricción cinética, no puede ser la estática. Y como la fricción cinética solo toma un valor mu por normal, entonces eso es lo que estoy poniendo. Yo debería colocar mu k por normal, pero como me dijeron que el coeficiente mu estático y cinético vale lo mismo, entonces mu nomás lo estoy poniendo. Y apuntando hacia abajo, reitero, porque el movimiento se da hacia arriba. Ahora, para escribir las ecuaciones, previo es necesario definir el sistema de coordenadas, X y Y como se ve en la figura. En este tipo de problemas, lo conveniente es escoger un sistema de ejes rotado. O sea, no colocar un X y Y horizontal vertical, sino un X y Y como se ve en esta figura rotado. Por ejemplo, X que coincida con la dirección del movimiento y Y perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces, ya que voy a utilizar ese sistema de referencia, necesito descomponer todas las fuerzas que no caigan en ese sistema. Para empezar, la normal N y la fuerza de fricción F minúscula, ambas caen o en X o en Y. Así es que no hay necesidad de descomponer. ¿Qué decimos del peso? El peso M por G se tiene que descomponer en X y en Y, y para eso necesito el ángulo θ, como se ve en esta figura. ¿No es verdad? Bueno, no tengo ahorita un puntero, pero ustedes pueden notar el peso descompuesto en mg sin θ y mg cos θ. ¿No es verdad? La descomposición es bastante evidente, bastante sencilla en X y en Y. Finalmente, la fuerza P. A la fuerza P la tengo que descomponer en X y en Y. Entonces vean que es importante ubicarse con los ángulos. El ángulo φ de 30 grados es el que hace la fuerza P con la horizontal. Pero en la horizontal no está mi eje X. El eje X está desde la horizontal rotando un ángulo θ adicional, donde θ vale 20 grados. Entonces P tiene que descomponerse en una componente coseno, pero coseno de θ más φ, no solo φ. θ más φ, 30 más 20 grados. Y en la dirección vertical, bueno, no vertical, sino en la dirección Y, P por el seno, paréntesis, θ más φ. ¿De acuerdo? Con esa aclaración, ya habiendo descompuesto las fuerzas, podemos pasar a las ecuaciones propiamente. Entonces, suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Y suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. En este problema resulta que la aceleración en Y vale 0. Por lo tanto, esto en la ecuación 2 se refleja con este 0. Y en la ecuación 1 ya no hace falta poner aceleración en X. Basta decir aceleración nomás. Claro, con esto se nota la utilidad de haber escogido un sistema de referencia rotado X y Y, porque todo el movimiento se da sobre el eje X y en el eje Y no hay nada. No se ve nada en el eje Y. ¿De acuerdo? Aceleración 0. Listo. Entonces, ahora empezamos a colocar las fuerzas. Primero, en X, P coseno de θ más φ.
positivo. Menos mg sen tita negativo. Claramente, la componente X del peso apunta a la izquierda, entonces menos. Y la fuerza de fricción, que yo sé que se calcula como mu por normal, entra ahí, como pueden ver, con signo negativo. Esto es igual a masa por aceleración, ecuación 1. Vean que en la ecuación 1 se está identificando con otro color la fuerza P y la normal N, que son las dos incógnitas. P no se conoce y la normal tampoco. En cambio, los ángulos, tita, phi, la masa, la aceleración inclusive, todo se conoce. En la ecuación 2 notamos la componente P seno de tita más phi, negativa, porque esa componente apunta hacia abajo, y el peso, que es menos mg cos tita, también hacia abajo. Hacia arriba, la normal N. Entonces, sumado todo, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y, pero ya dijimos que la aceleración en Y vale 0. Entonces, se ha armado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son P y N. En este ejercicio se deja para que ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones. En realidad, al haber planteado el sistema de ecuaciones, también se ha concluido con el planteo del ejercicio de física. Y lo que resta es simplemente resolver un sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Y dar el resultado final. Entonces, acá yo me voy a detener. Quiero saber si todo el mundo me está entendiendo cómo se obtienen las ecuaciones 1 y 2. Primero que nada. ¿Todos están siguiendo la exposición? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Sí, adelante, Juan. Disculpa. No solo decía que sí se entienden las dos ecuaciones, ingeniero. Ah, ya. Excelente, Juan. Sí. Araceli creo que está diciendo algo. Sí, podría volver a... ¿Por qué se sumaba phi más tita? ¿Podría explicar eso, por favor? No Ah, ya. entendí bien. Perfecto. Sí, tita y phi se tienen que sumar. Tita y phi se tienen que sumar porque yo necesito descomponer la fuerza P. Fíjese, necesito descomponerla sobre el eje X. Si yo solamente tomara el ángulo phi de 30 grados, obtendría la componente horizontal y la componente vertical, o sea, la componente no sobre el eje X. Mire usted, si el ángulo de 30 grados, a ese ángulo de 30 grados, que es phi, le sumo el ángulo tita, que son 20 grados más, he logrado llegar hasta el eje X, hasta la dirección del eje X. Por eso necesito ese ángulo. Tita más phi, 30 más 20. ¿De acuerdo? No serviría de nada descomponer solamente con el ángulo phi, porque el ángulo phi llega hasta la horizontal única. Entonces no funcionaría esto. ¿Se da cuenta? Esa es la razón. ¿Ya? No sé si me estoy dejando entender. Avísame, por favor, señorita. Sí, gracias, ingeniero. Eso es, excelente. A ver, un segundito en el chat. Estoy viendo que alguien ha escrito. Ah, ya. Wilber dice, ¿por qué la aceleración vale cero? No. A ver, aclaremos. No es que la aceleración vale cero, Wilber. La aceleración en Y vale cero. En Y. La aceleración en X es toda la aceleración. Por eso es que en vez de aceleración en X, ponemos aceleración nomás. Este bloque se está moviendo sobre el plano inclinado y yo he puesto el eje X sobre el plano inclinado, justamente para que no tenga que estar analizando el movimiento en dos direcciones. Todo el movimiento se da sobre X. En la dirección Y no hay movimiento. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración en Y? Cero. ¿Cuánto vale la aceleración en X? Aceleración nomás, ya no hace falta decir en X. Toda la aceleración está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, gracias. sí, eso es. Perfecto.
Entonces, si hubiese alguna pregunta más, me la hacen saber. Ahora lo que les pido es que introduzcan todos este sistema de ecuaciones a su calculadora, reemplazando los datos, y me confirmen este resultado. P vale 300.96 newtons. ¿De acuerdo? A ver, vamos todos resolviendo. Pueden introducir a su calculadora, pueden llevar un programa de matemáticas al examen si gustan y abren su computadora ese rato y reemplazan ahí. O de última, resuelven a mano. El sistema Ingeniero, dos por tengo dos una no duda. sabe resolver. Sí, dígame, a ver, ¿quién Eh, está hablando? yo, ingeniero, Ah, Lucas. ya te vi, Lucas. Sí, dime. Ya, quería preguntar, ingeniero, donde puso tita, Ya, eso vale 20, ¿no? Entonces esta parte de acá valdría 50 o algo así, ingeniero. claro. El, este coseno, por ejemplo, coseno de tita más phi, en realidad es coseno de 50. Coseno de 30 más 20, coseno de 50. Y este otro que es seno de tita más phi, lo propio, ¿no? Seno de 50. En realidad lo que quiero decir con esto es que la descomposición de la fuerza P no se hace sobre 30 grados, sino sobre 50, porque hay que llegar hasta el eje X, que está rotado. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Eso es. Listo. Vamos todos resolviendo, por favor. Tienen estos apuntes también ustedes, así es que pueden mover hacia donde están los datos. Yo voy a dejar la pantalla congelada aquí, donde está el planteo con las ecuaciones. Máximo debería tomarle 5 minutos resolver este sistema. Por favor, avísenme si alguien acaba antes. Les dejo en esta parte.
Bien, ¿cómo vamos con el sistema? ¿Alguien pudo sacar el resultado? Reiteramos que el tita más phi simplemente es 30 más 20, es decir, 50 grados. Y todos los demás datos los tenemos arriba, incluyendo la aceleración. Fíjense la aceleración de 0.1 metros segundo al cuadrado, esa ya la conocemos. Todo es dato, todos los datos están acá arriba. Es simplemente reemplazar y resolver. De hecho, la forma más correcta de resolver esto sería, sin mirar los datos, simplemente ponerse a despejar y hallar una ecuación para la fuerza P en términos de todos los datos. O sea, despejar P, resolver P. Y una vez se tiene la ecuación para P, recién ahí reemplazar los datos. ¿De acuerdo? Me es importante saber en qué fase están los que están intentando realmente resolver el ejercicio. A ver, coménteme un poco, por favor. Ingeniero, a mí me salió 365,45. Ok, ese es un resultado. Lo vamos a tomar en cuenta. A ver, Araceli dice 365, ¿sí? Coma Eh, 45. Coma 45, perfecto. Acabo de ver un mensaje, vamos a ver. Eduardo dice que le sale 414.73. ¿De acuerdo? 414.73. Ah, no, perdón. Eduardo dice que está bien el resultado, entonces entiendo que P le sale 300.96 y además nos está dando el resultado para N, 414.73 newtons. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguien más? ¿Más resultados? Ingeniero, a mí me sale 301. Alex dice 300. 1. Ah, ya, pero 301 es lo mismo que 300.96. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Es básicamente lo mismo. Perfecto. Bueno, ahí está. Gracias a quienes han participado. Por favor, esto es importante, muy, muy importante. Si estuviésemos en el aula presencial, yo iría viendo los cuadernos, les iría preguntando a varios. Es muy importante que hagan esto, muchachos. Entonces, quienes van a resolver el sistema después mirando la grabación, pues por favor, saquen el resultado. Saquen el resultado. Entonces, ahí está. Este es un primer ejemplo de un problema de dinámica. La verdad es de que todos los ejercicios de dinámica que vamos a ver en el curso van a ser similares a este. Dependiendo de cuántas masas intervengan, cuántos cuerpos, pues habrá dos ecuaciones por cada cuerpo. ¿Cuál será el eje X o cuál el eje Y o cuál el sistema de ejes finalmente de coordenadas? Pues depende. Depende del tipo de movimiento. Si el movimiento es rectilíneo, como en este caso, X y Y es lo más apropiado. Si el movimiento fuese curvilíneo, circular o cualquier otro, habría que ver de usar coordenadas normal tangencial o usar coordenadas polares, lo que ya se ha estudiado en la primera parte de este curso. ¿De acuerdo? Pero todos los problemas van a terminar con un sistema de ecuaciones, como el que estamos viendo acá. Si tuviésemos en lugar de una masa, dos, entonces las ecuaciones pasarían a ser 4 y el sistema probablemente sea de 4 por 4. ¿De acuerdo? Entonces esto vamos a ir viendo en los siguientes ejemplos. ¿Ya? Detengo acá este ejercicio con el encargo para quienes no han terminado de que resuelvan el sistema y saquen este resultado. ¿Ok? Sigamos adelante. Problema 12.15 del libro. Este es un ejercicio ya mucho más interesante. Es un problema que sí, ya podríamos decir que corresponde a esta materia. Vean lo que dice el enunciado. Tenemos al bloque A, lo estamos viendo al bloque A ahí abajo. Tiene una masa de 40 kilogramos y el bloque B de 8 kilogramos. Los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto son 0,20
para el estático y 0,15 para el cinético. Si P vale 0, determine la aceleración del bloque B y la tensión en la cuerda. ¿Qué es P? Si nos fijamos en la figura, P es esa fuerza que está marcada como una flecha roja a la derecha. Ya, esa fuerza a la derecha hace que el bloque A se mueva hacia abajo, sin lugar a dudas. Pero bueno, en este caso, para el inciso A nos están pidiendo considerar que P vale 0 y para el B también. O sea, en realidad en este problema la fuerza P vale 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la lista de datos nos anotamos la masa de A en kilogramos, la de B también 8 kilogramos, el coeficiente estático 0,20, el coeficiente cinético 0,15. Nos están pidiendo la aceleración de la masa B y la tensión en la cuerda. Noten que hay un ángulo para el plano inclinado a 25 grados. Ese ángulo yo le estoy llamando θ. ¿Sí? De nuevo, es preferible, en vez de estar manejando 25 grados como dato numérico, mantenerlo de forma literal hasta terminar de resolver el sistema de ecuaciones y recién ahí se reemplaza. ¿Ok? Bien. Detalles que notamos del problema. Primero, es evidente que hay un bloque B que está encima del bloque A. Eso hace que el bloque B se mueva siguiendo la geometría del bloque A. Me refiero a que el bloque A es una caja, un bloque, cuya cara superior, fíjense, hace que el bloque B se mueva sobre el mismo ángulo de 25 grados que el bloque A. O sea, la dirección del movimiento de B es la misma que la de A, sobre el plano inclinado a 25 grados. El otro detalle interesante es que hay una cuerda que vincula a A con B. Entonces yo tengo que recordar algo que ya vi en cinemática. Cuando los bloques están vinculados de alguna manera, entonces el movimiento no es independiente. El movimiento está relacionado y la aceleración de A tiene que guardar alguna relación con la de B. No son independientes. Esa relación sale del procedimiento que hemos visto en el tema anterior. ¿Se acuerdan? Con la longitud de la cuerda y tratar de hallar una relación entre la aceleración de A y la de B. A esto se suma algo más. El bloque B, cuando se mueve, hace un movimiento relativo respecto de A, porque los dos bloques se están moviendo. Ahora, la ventaja en este problema es que por cómo está la geometría, por cómo está ensamblado el sistema, tanto el bloque A como el bloque B están moviéndose sobre el plano inclinado. A ver, veo en el chat que Harold ha compartido una pizarra. Bueno, no sé para qué es la pizarra. Harold. Disculpe, Inge, me equivoqué, disculpe. Ya, ok. Ya, sí, trabajamos también con pizarra acá, pero bueno, esta vez no porque tengo el problema resuelto en la lámina, ¿entienden? Ok, sigamos adelante entonces. Sigamos adelante. Entonces, miren, todo eso como preámbulo del ejercicio. Ahora vayamos al análisis. Vean el diagrama de fuerzas que aparece en el lado derecho, haciendo énfasis en la acción y reacción de la fuerza normal y de la fricción. Vean que a la normal le vamos a poner un nombre, ¿ya? Normal AB. Porque es la normal entre el bloque A y el bloque B. Ocurre que en este problema el bloque A está en contacto con el bloque B y por eso hay una normal a la cual le llamamos normal AB. Pero también el bloque A está en contacto con el plano inclinado. Por lo tanto, va a haber otra normal y habrá que ponerle otro nombre. En la figura estamos mostrando en esta parte la normal AB, la que se da entre A y B. Y fíjense que hay algo extraño. Aquí le he puesto una doble flecha. Esto es simplemente para hacer notar
que esta fuerza actúa del bloque A hacia arriba y del bloque B hacia abajo, porque es acción y reacción. Es la misma fuerza sobre la misma dirección, pero actuando en sentidos opuestos y sobre cuerpos distintos. ¿De acuerdo? La flecha que apunta hacia arriba corresponde a la fuerza que hace el bloque A sobre B, mientras que la flecha que apunta hacia abajo corresponde a la fuerza que hace B sobre A. Esto es tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Lo propio en el caso de la fricción. Acá yo le pongo fricción F minúscula, subíndice AB. Esa es la fricción que hay entre A y B. Esta fricción le coloco doble flecha porque apunta hacia un lado y hacia el otro dependiendo de qué masa estoy considerando. Cuando yo analizo a la masa A se mueve hacia abajo y la fricción sobre la masa A tiene que apuntar hacia arriba. Eso quiere decir que en el caso de la fricción FAB, cuando miramos a la masa A, la fuerza de fricción tiene que apuntar hacia arriba, es la flecha que apunta hacia arriba. Mientras que si miramos a la masa B, la fuerza de fricción sobre la masa B apunta hacia abajo. Es la misma fuerza, pero apuntando en sentido opuesto y sobre masas distintas. Una es la fricción que actúa sobre A y otra es la fricción que actúa sobre B. Son dos fuerzas distintas en cuanto a que actúan sobre masas distintas, pero tienen la misma magnitud, misma dirección y simplemente sentidos opuestos. Es decir, tercera ley de Newton otra vez. En cuanto al peso, se lo ve descompuesto al peso, MA por G coseno de tita y MA por G por el seno de tita. El ángulo tita ya dijimos cuál es ese ángulo de 25 grados, y yo creo que la descomposición no le genera duda a nadie, porque esto han debido hacer varias veces ya antes, ¿verdad? Bueno, entonces, pasemos ahora al diagrama de cuerpo libre. La forma de resolver estos problemas es mediante un diagrama de cuerpo libre de todos los cuerpos. En este caso empezamos por A. Entonces, con todo lo que se dijo previamente, fíjense ustedes. Empezamos con el peso. Aquí está el peso. Peso de A, entonces masa de A por G. Su descomposición, coseno de tita y seno de tita, tal como se puede apreciar. Antes de ponerme a descomponer, tengo que definir mi sistema de coordenadas. Como el movimiento es traslacional, lo más sencillo es usar un sistema cartesiano, X y Y. El tema es cómo coloco al X y al Y, en qué orientación. Y al igual que en el caso anterior, lo más ventajoso, es seguir la dirección del plano inclinado. En este caso, el plano que está a 25 grados, tita. Entonces yo voy a colocar el eje X como se ve en esta figura, apuntando sobre el plano inclinado y hacia abajo. El eje Y perpendicular y lo pongo hacia arriba. ¿Qué gano haciendo esto? Pues la ventaja es que el movimiento se da solo sobre el eje X. Sobre el eje Y no hay movimiento. Entonces, cuando vaya a sumar fuerzas, yo voy a decir, masa por aceleración en X, existe esa aceleración. Pero cuando ponga masa por aceleración en Y, no existe la aceleración en Y, esta vale 0. Y eso pueden ver ustedes que de entrada nomás ya aparece. En Y es 0, en X no es 0. ¿De acuerdo? Componentes de la aceleración. Bueno, sigamos. Ahora que ya definí el sistema, empiezo nuevamente. El peso actúa sobre la vertical, debo descomponer sobre el eje X, peso seno de tita, y sobre el eje Y, pesos coseno de tita. Noten que, según mi referencia, la componente peso seno va a ser positiva. Acá yo ya voy a ir anotando mis fuerzas, ¿de acuerdo? Suma de fuerzas en la dirección de X igual a masa de A por la aceleración de A en X. Pero por lo que ya mencioné antes, la aceleración de A en X es simplemente la aceleración de A. No hay más direcciones posibles. Entonces voy acumulando mis fuerzas.
MAG en tita, aquí entra, positivo. Sigamos sumando las fuerzas. Noto que hay una fuerza de fricción a la cual le estoy llamando F minúscula. Esta es la que se da entre el plano inclinado y el bloque A. Como hay movimiento, la fricción es cinética, mu K por normal de A. Y la normal de A está aquí. Es la fuerza de reacción de el plano inclinado sobre el bloque A. Entonces, mu K por NA, eso es lo que viene aquí. ¿Por qué negativo? Bueno, porque claramente esta fricción apunta hacia arriba. No puede ser otra la situación. El bloque A se está moviendo hacia abajo. Entonces, la fricción tiene que apuntar hacia arriba. Seguimos. ¿Qué pasó con el cable? El cable está actuando aquí. Hay una fuerza de tensión que actúa sobre el bloque A. Solo que hay que tener cuidado porque el bloque A, o más bien el cable, viene por la polea, retorna, llega a esta polea móvil, está unida al bloque A, pasa por la otra polea móvil que sigue unida al bloque A. Y la verdad es que toda vez que la cuerda toca a alguna de las poleas que están unidas al bloque A, ejerce una fuerza, que es la fuerza T. Pero todas esas fuerzas se cancelan entre sí. Y al final la única tensión que prevalece es la tensión T que estamos marcando en el diagrama de cuerpo libre. ¿De acuerdo? Otra forma de notar esto puede ser ubicar los extremos de la cuerda. La cuerda tiene dos extremos. Uno está unido a A y el otro está unido a B. Entonces, el que está unido a A es el único que importa. Si estoy analizando al bloque A, pues ahí está la tensión. Por lo tanto, menos T. ¿Por qué menos? Bueno, porque apunta hacia la izquierda y yo había dicho que X positivo apunta hacia la derecha y abajo. Ya está. Finalmente, la fuerza de fricción. Acá arriba hay una fuerza de fricción. Esta fricción se da entre A y B. Y es la fricción de la que hace rato estaba hablando. Como A se mueve hacia abajo, la fricción apunta hacia arriba. Y tiene magnitud mu K por la norma. ¿De acuerdo? Ahí está, solo que ahora tengo que aclarar que normal, porque es otra normal, ya no es la normal de hace rato. A la de hace rato yo le llamé NA. Y ahora a esta normal le estoy llamando normal AB, de la que hablé hace unos minutos en la otra lámina. ¿De acuerdo? Entonces, normal AB. Coeficiente de fricción, fuerza apuntando hacia arriba, por eso es que entra con signo negativo en la ecuación. Esta es la ecuación 1. Suma de fuerzas en X para la masa. Para la dirección Y, resulta que sobre el eje Y no hay aceleración, por lo tanto, esta suma de fuerzas vale 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Por un lado, la normal A apuntando hacia arriba, positivo. Por otro lado, la normal AB apuntando hacia abajo, negativo. Por otro lado, la componente del peso seno tita, componente del peso Y, peso coseno tita, negativo. Ahí está. Y no hay más fuerzas. Entonces tengo las primeras dos ecuaciones. Voy contando las incógnitas. Esta es una buena práctica. Las incógnitas están marcadas en azul. Fíjense aquí, la aceleración de A es incógnita, yo no sé cuánto vale. La normal de A es incógnita, tampoco sé cuánto vale. La tensión tampoco sé cuánto vale. Y la normal AB tampoco sé cuánto vale. O sea que este problema aparece más complicado que el anterior. De entrada nomás, ya tengo 4 incógnitas y apenas 2 ecuaciones. Entonces necesito más ecuaciones. Pero ahora voy a pasar al otro diagrama de cuerpo libre. Este era solo para el bloque A, ahora voy a pasar al B. ¿De acuerdo? Vamos al B. El diagrama de cuerpo libre para B solo cuenta B y las fuerzas que sobre él. Primero el peso, apuntando hacia abajo. Fíjense que la descomposición es idéntica a la del caso A, o del bloque A, mejor dicho. Peso coseno sobre lo que sería el eje Y, y peso seno sobre lo que sería el eje X. Entonces, yo voy a utilizar el mismo sistema de
coordenadas. Esto es lo que hay que hacer realmente. Usar la misma referencia para las dos o para todas las masas que actúen. Entonces, eje X, eje Y. Empezamos sobre el eje X. Suma de fuerzas sobre el eje X para el cuerpo B. La primera de las... Bueno, esa suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa de B por la aceleración de B en X. Y suma de fuerzas en Y tiene que ser masa de B por aceleración de B en Y. ¿Pero qué le pasa al cuerpo B? Es lo mismo que le ocurría al A. Solo puede moverse sobre el plano inclinado 25 grados, es decir, sobre la dirección que aquí hemos definido como eje X. Por lo tanto, la aceleración de B en X es toda la aceleración. Y la aceleración de B en Y vale 0. ¿Ok? Ahora empezamos con las fuerzas sobre el eje X. Primero la componente seno de tita, que está aquí, mg sen tita. A continuación, la tensión. Fíjense la tensión dónde está. Claro, es la misma cuerda, por lo tanto es la misma tensión. Visto desde B, la cuerda actúa hacia arriba. Y eso es negativo según mi eje X. Por lo tanto, pongo menos T. ¿Correcto? A esto debo sumarle la fuerza de fricción. Vean que la fuerza de fricción es la misma de hace rato, la FAB. Solo que hace rato la fuerza FAB apuntaba en el otro sentido. Visto desde A, la fuerza apuntaba hacia arriba. Visto desde B, es la misma fuerza, pero apuntando hacia abajo. Y como hacia abajo es positivo, entonces viene mu K por la normal. Y no hay más fuerzas en X. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a la dirección Y. En la dirección Y tenemos a la normal AB, que es esta, que apunta hacia arriba. Esta normal AB es la que hace A sobre B, que es la misma que hace rato hemos analizado aquí, pero aquí era la que hace B sobre A, tercera ley de Newton. ¿De acuerdo? Entonces, normal AB. Positiva, porque está apuntando hacia arriba. Y la componente del peso, mg coseno. Negativa, porque apunta hacia abajo. No hay más fuerzas en Y sobre el bloque B, ahí termina. Entonces ahora contamos con 2 ecuaciones más y vemos si se han sumado incógnitas. Hasta hace rato teníamos 4 incógnitas, las que están pintadas en azul aquí. Ahora hemos completado 2 ecuaciones más, o sea, ahora tengo 4 ecuaciones, pero si cuento mis incógnitas, se ha sumado una, la aceleración de B, que arriba no estaba, fíjense. No había aceleración de B. Conclusión. Hasta esta parte tengo 4 ecuaciones, pero ahora tengo 5 incógnitas. Me falta una ecuación. Bueno, ¿qué hago para la ecuación que falta? Ah, es que hay algo que no hemos hecho, y es analizar la cuerda. Y ver qué relación hay entre la aceleración de A y la aceleración de B. Esto queda para que ustedes verifiquen, porque ya hemos visto esto en el tema anterior de este curso. Entonces, analizando la polea móvil, las poleas móviles, se puede verificar que la aceleración de A es igual a menos la aceleración de B. ¿Qué significa esto? Significa que la aceleración de A y la de B son iguales en magnitud, pero apuntan en sentidos opuestos. Esto es bastante lógico. Si el bloque A se mueve hacia abajo, es porque el bloque B se mueve hacia arriba. Y si el bloque A se moviera hacia arriba, obligaría a que B se mueva hacia abajo. O sea que este resultado que ustedes tienen que verificar es bastante lógico. Bueno, la ventaja es de que al haber obtenido esta ecuación, ahora tengo 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces tengo un sistema que es más largo que el anterior. Entonces ahora viene la fase de resolver el álgebra. ¿De acuerdo? Como es un problema más largo, les pido que de hoy a mañana ustedes resuelvan el sistema de 5×5. Acá, por supuesto que en una materia como esta, no nos vamos a poner a resolver, el profesor no se va a poner a resolver el sistema de ecuaciones. Eso es algo que ustedes tienen que poder hacer.
Simplemente les muestro aquí el resultado. La tensión vale 51.66 y la aceleración de B menos 0.98, donde el menos tiene sentido físico porque el eje X apunta hacia abajo. Y si es negativo, significa que B se está moviendo hacia arriba. ¿Lo ven? Pero bueno, este resultado lo vamos a terminar de analizar mañana al empezar la clase, previo a que ustedes resuelvan el sistema. ¿Ok? Con esto yo finalizo el ejemplo y al mismo tiempo la clase. Quiero saber si alguien tiene preguntas sobre la formación del sistema de ecuaciones, de estas 5 ecuaciones que ven en la pantalla. ¿Alguna pregunta? Bueno, al parecer no en este momento, capaz y después de resolver el ejercicio en casa, ya posteriormente, fuera de línea, quiero decir, eh, aparezca alguna duda. Me la hacen saber el día de mañana. ¿De acuerdo? Esto es, jóvenes, por favor. Sí, perdón un ratito, Eduardo. Este ejercicio es típico, así es que me lo tienen que saber resolver muy bien. Este sí es de física 1, ¿ya? Sí, adelante, por favor. En el ejercicio anterior, el Newton, la normal, digo, la normal, ¿cuánto valía? En el problema, en Anterior. el 15, Sí. en este. Sí. No, ¿dónde está? No, el de arriba, ¿no? Aquí. No lo sé. Yo aquí tengo anotado 300.96 no es. Uno de tus compañeros dio una respuesta. A ver si nos puede. Creo que está en el chat. Lo puso en el chat. A ver. Sí, ahí está. 414.73. ¿O eres tú mismo? No sé yo. Ah, ya. Entonces lo puedes ver ahí en el chat. Lo puso tu compañero, 414.73 en el chat. Pero si obtienes el 300.96, es porque el n también lo ha sacado bien. Son solo dos incógnitas aquí. ¿Ya? Bien, jóvenes. Hacer álgebra y aritmética, por favor. Eso es algo que ya todo el mundo tiene que poder hacerlo sin equivocarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Me detengo acá. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta puntual, algo que podamos responder rápidamente. Sí, dime, Eduardo. La pregunta de arriba dice, a ver, voy a poner el chat. Ah, ya la veo, ya la veo. En el chat, Eduardo pregunta, ¿la tensión en ambos es negativa? No, 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 para nada. La tensión es positiva. La tensión es positiva. De hecho, esto es algo súper importante. Cuando se plantea un problema de dinámica, se resuelven las ecuaciones y se chequea el valor de la tensión. Las cuerdas, los cables, solamente pueden tener signo positivo. O sea que al resolver el sistema de estas 5 ecuaciones, donde la tensión es incógnita, no puede salirnos tensión negativa. Y no sale, fíjense. El resultado es tensión positiva. Si saliera tensión negativa, esto estaría mal. Y la razón podría ser que hemos planteado mal el problema o que hemos resuelto mal el álgebra. O finalmente, quien dio los datos del problema, en este caso el libro, nos dio datos que no son consistentes entre sí y este sistema mecánico no puede funcionar así como dice el libro. Esa sería la otra posibilidad. ¿Me entienden? Pero algo estaría fallando y tendríamos que encontrar qué es. No puede salir una tensión negativa jamás. ¿De acuerdo? Esa pregunta que ha hecho su compañero es muy, muy importante. ¿Ya? Ahora, por cierto, el que la tensión en este diagrama de cuerpo libre apunte a la izquierda no tiene nada que ver con el signo de la tensión. Ojo con eso.
La tensión es positiva siempre. Siempre positiva. ¿Ya? Bueno, no sé si he respondido a la pregunta. Ah, sí, parece que sí. Ya está. Ya, jóvenes, aquí me detengo. Mañana vamos a Ingeniero, continuar. una Sí, pregunta más. dígame. ¿Usamos el, el valor cinético Ah, el NIO cinético, ¿no? Pero el otro no lo vamos a usar, ¿no es necesario? oh, ya, esa pregunta también es muy buena. Este problema trae dos coeficientes de fricción. Y resulta de que en esta situación el bloque A está deslizando, el bloque B también. Por lo tanto, el coeficiente que hay que usar es el cinético, 0.15. Y entonces, ¿para qué me han dado el dato del coeficiente estático? Pues para nada, para nada. Tanto en la vida real como en los exámenes de física, podemos tener una serie de datos que no se usan al final. Entonces, pues nada, este dato de mu s 0.20 no lo usamos para nada. Y no tienen de qué preocuparse, Ivy. Repito, tanto en los exámenes de física como en la vida real pueden haber muchos datos que no se usan y no tiene eso nada de malo. De ninguna manera, el que plantea el problema, al haber dado los datos, espera que use todos los datos. ¿Ok? Entonces pruebe con 0.15 únicamente. Es el único coeficiente aquí. ¿Ya? Listo, jóvenes. Aquí nos detenemos. Buenas tardes a todos. Mañana continuamos con las respuestas que ustedes me tienen que dar sobre el sistema de ecuaciones. Por favor, resuelvan el sistema de ecuaciones y demuéstrenme que sale esto realmente. ¿Ya? Muy bien, buenas tardes, hasta mañana. Salud, ingeniero.